¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando un hermoso mediodía de jueves. Bueno, yo llegando al taller, terminando con las tareas de la mañana. Una mañana fresca, una mañana tirando a fría, quizás poco acostumbrados, dado que veníamos con otras temperaturas. Pero bueno, nada que no sea común en esta época. Esto parece el servicio meteorológico, pero no deja de ser otro video de Siciliano en su taller. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos del canal, a los que aprecio verdaderamente. Bueno, vengo de realizar tareas de plomería, ayer estuve realizando tareas de gas. Eh, Después, en alguna charlita, un poquito más de lo que se llama charlitas de taller, que son las que nos gusta hacer a nosotros, los voy a mencionar uno a uno a los amigos, como hago siempre. Pero bueno, esto pretendo que sea una devolución sobre una herramienta, dado que varios amigos han pedido pronta toma de contacto. Y bueno, entre ayer y lo que es hoy a la mañana, estuve usando la genérica, la Pico del Oro genérica, que tiene muchas similitudes con la de la marca Durol. Quiero que sepan que todo lo que fue ayer, la herramienta me ha dado satisfacciones al usarla. La verdad que una herramienta que me había llegado a convencer, de hecho todavía estoy convencido y estoy despertando un leve cariño por la herramienta, pero yo no puedo ser infiel a mis ideas o a mis formas o a lo que vengo cosechando y cultivando hace ya tantos años. Y bueno, les tengo que hacer una devolución sincera. Partamos de la base que esto es una Pico del Oro genérica, no obedece a la marca Durol. Para los que me tratan de mala leche, de soberbio, de sorete, de todo lo que me hacen llegar, quiero dejar claro que esto se trata de una Pico del Oro genérica. Yo en mis manos nunca tuve una de marca Durol. Estoy en tratativas de comprar una. Esta unidad, como ya he contado en el video que las mostré, la compré en la zona de William Morris, en una ferretería que tiende a lo industrial, como genérica. De hecho, viene con la de 12, todavía no la usé, porque amerita, viene con esta bolsita que es su packaging, su blister, como han venido otras que yo he mostrado. Bueno, tengo la montaña de Picos del Oro porque todavía no las ordené. Después del video hablemos sobre Picos del Oro. Bueno, estas venían todas con la bolsita, sin ningún cartoncito. No hay manera de saber quién las fabrica, quién las importa, nada. No es una Pico del Oro Durol, quiero que eso quede claro. O sea que si yo tengo en esta devolución que voy a hacer alguna palabra negativa, no la trasladen a una Pico del Oro Durol, al menos hasta el momento que yo no tenga en mis manos una Durol y me arroje los mismos resultados. Quiero que quede claro eso, porque no tardan en hacerse llegar. De hecho ya alguno que otro ha llegado. Los comentarios, le tenés tanta envidia al pelado que lo único que haces es hablar mal de las herramientas que él muestra. No. Quiero que quede claro esto porque soy un tipo que puede tener pocas cualidades, pero siempre fui fiel a mis ideas y nada. Esta es una hermosa unidad genérica que obedece al patrón de lo que yo he visto no menos de 12, 15 veces los videos y las fotos del señor MHC Tools para poder llegar a una conclusión si la unidad que había comprado o la que pretendía comprar era una copia fiel o era la misma herramienta que la que él promociona.
Llegué a la conclusión que sí y ahí me decidí a comprar. Una vez hechas estas aclaraciones, y espero las hayan comprendido, y remarco, estoy hablando de una genérica, no estoy hablando de una Durol, porque todavía no tuve en mis manos una de la marca Durol, que ya, vuelvo a repetir, me estoy poniendo en campaña de comprar en breve, porque si es la misma herramienta, hay que tener un par de detalles en cuenta. Hay que tener un par de detalles en cuenta. ¿En qué usé la herramienta? En todo lo que se puede usar una herramienta de estas características. Una pico del oro con apertura extra, cosa que siempre defendí, siempre valoré y siempre sugerí tener dentro de una caja de herramientas una francesa, una pico del oro que tenga longitudes escuetas y una apertura extra. Sigo sosteniendo lo mismo en base a lo que es la configuración de la mordaza, donde, bueno, en el otro canal le dieron por buena la configuración, pero quiero que sepan que esa configuración no es que a mí me es no satisfactoria en esta unidad. Esta configuración de mordazas mixtas a mí no me gusta. No me gusta porque no termina siendo funcional prácticamente para ningún oficio al 100%. Es una herramienta con múltiples usos. De hecho, yo la he utilizado y ya van a estar los videitos. Lo que pasa es que los tiene mi sobrino en el celular. Y hoy no tengo los videos, pero ya la voy a seguir utilizando y la voy a mostrar, obviamente. Pero pueden ver el uso en la mandíbula, la herramienta no se ha marcado, no se ha lastimado. Pero hay un par de cuestiones que dan por válidas en otro canal y no son así, no son así, sinceramente lo digo, en caso que fuese la misma herramienta. Esto lo voy a poder aseverar cuando tenga una que diga Durol. Pero para mí, soy un convencido de que es la misma herramienta. Incluso cuando la compré, el ferretero me dijo, sí, debería ser la misma. De hecho, estaban cerrando, se tomó el trabajo de medir, a ver, hicimos un par de llamémosle, comparativas como para arrojar la conclusión de que se podría tratar de la misma herramienta sin que diga Durol. Espero ser claro. Porque si no parece que uno tuviese algo en contra del tipo y yo en contra del dolape no tengo nada. Simplemente, bueno, no tuve la posibilidad de comprar Durol pura, compré esta que me parecía de condiciones completamente similares. De hecho, hay muchas de las virtudes de la herramienta que el tipo comenta que son reales. A mí lo que me molestó, que si bien nunca lo va a aceptar, porque él obviamente de mí no habla, ni tampoco habla de mi canal, ni tampoco me cita, ni tampoco nada. Pero dio a entender en una parte de su video, que yo sí los miro los videos, no se dejen, yo lo digo con mis palabras, él obviamente lo dijo con otras, no se dejen confundir, no se dejen equivocar por giles que confunden esta con esta, que es completamente otra herramienta, que bla, que bli. Bueno, no. Ahí es donde yo recogí el guante y muchos dirán, te sentís zarpado con muy poco, porque vos lo venís teniendo de hijo hace rato. Yo a esa gente lo que le digo es, bueno, es un tipo que es de mi edad y él sabrá qué hacer. Si contestarme en un video, si buscarme y ponerme los puntos todos juntos. Yo en este caso no tuve mala fe contra él. Yo quise probar la herramienta porque vuelvo a repetir, me parecía muy interesante. Yo pensé que Durol tenía un precio superior. No es conseguible muy fácilmente en las ferreterías o las buloneras que yo frecuento.
Se dio la casualidad que en la zona de William Morris, bueno, la vi y dije, ¿me pasás esa Pico del Oro que quiero ver unas cositas? Sin ningún problema, el muchacho me la alcanzó, la estuve mirando, hice una primera toma de contacto, una maneadita de la herramienta. Obviamente le saqué la gomita y la bolsita, no es que le rompí un packaging, el blister, corté precinto, nada. Esto viene así como lo ven, con una bolsita y un poquito de lubricante. La herramienta es aceptablemente buena. Quiero que sepan que no la pasé de torque, no la pasé de fuerza, no intenté lastimarla, no intenté romperla. La usé con la misma precaución que podría utilizar esta, genérica, pero de lo que llaman Canipex, patente vencida. Pero ayer fue un día muy satisfactorio. Les digo que ya le estaba agarrando cariño e incluso confianza. Hoy, antes de venir ya juntando las herramientas, empecé a notar que la herramienta tiene un poquito más de juego. Un poquito más de juego al que por ahí había traído y les he mostrado en el video Hablemos sobre Pico del Oro. Noté que el botón perdió como ser tiraje, o sea, perdió registro, está un poco más blando. ¿Y eso en base a qué? En base a que el flejecito, área importante, que sea buena, o que tenga estándares un poquito de más calidad, estaba perdiendo tiraje. Estaba perdiendo tiraje el flejecito. Obviamente intenté tantearlo con un destornillador para ver qué pasaba y fíjense que el tornillo no aprieta. El tornillo no aprieta. El tornillo está zafado. Es un tornillo muy corto. Es un tornillo muy corto y muy fino. Es un tornillo muy corto y muy fino, que obviamente no le da la tensión correspondiente a lo que es el flejecito de, llamémosle, que obra a modo muelle o resorte. Después, en el uso cotidiano y constante que le di a la herramienta, ya sea en el cambio de un regulador, donde se necesita esta apertura, donde hay un ajuste, pero es, créanme que moderado, dado que todo tiene su brida y nada, no es que hay no es un caño pegado con litargirio y hay que hacer fuerza en la vida real. La cuidé, por ejemplo, la utilicé para aflojar una cupla dieléctrica, que en este caso no ameritaba que siga estando, porque si bien reglamentariamente corresponde, pero estaba rajada, perdía, sirvió para sacarla. Bueno, obviamente para aflojar lo que es los pilares de medidor, trabajó perfectamente. La herramienta se venía comportando hermoso, yo le estaba agarrando cariño. 10 pulgadas con esta apertura, pero observen dónde queda el botón. Ya es como que está perdiendo un poquito de registro. Y se debe a que la rosca de este tornillo está zafada. ¿Cómo zafó? Zafó haciendo fuerza. O sea, pero no haciendo fuerza haciendo fuerza en la vida real, pero no el haciendo fuerza en la vida real que por ahí están acostumbrados a ver en este tipo de unidades. Todos saben, o los que confían en mí, o los que me siguen, saben que yo en este tipo de picos del oro, llámese genérica, llámese Ruhlmann, llámese Watfow o Bremen, que después haré un videito de Bremen porque hay un par de curiosidades, un par de preguntas bastante puntuales e interesantes para responder que yo las di por obvias y todos y cada uno de ustedes tiene derecho a tener la duda más mínima.
sobre el comportamiento de una herramienta. No así que no sepan armar un alargue. Si no saben armar un alargue, no es el canal que ustedes estaban buscando. Vayan a otro lado. Pero hay un par de mentiras o un par de percepciones distintas que dijo el infomerciante que promociona estas herramientas. La herramienta no queda con carga. La herramienta, al posicionarla para hacer fuerza, no queda con carga. Lo probé, tiene como 25 posibilidades de traba, 25 posiciones de trabajo. Y créanme que no queda con carga. No es que uno hace fuerza y la herramienta trabaja. Hay que usar imperativamente las dos manos. Puede que la fuerza que yo haya estado utilizando para esa prueba de si la herramienta queda con carga haya sido un poco excesiva. Pero no excesiva para la herramienta, excesiva para esa función. Porque hasta un momento quedaba, después es como que se patinaba y se caía. O sea que o está haciendo muy poca fuerza el muchacho, o bueno, verdaderamente no tiene esa cualidad, porque yo he logrado con Diju el mismo efecto, poder trabajar con la herramienta con carga, como denominamos los que estamos en esto de las herramientas. Después, bueno, en líneas generales se ha comportado, no se ha marcado, sí la disconformidad con lo que otros están muy a gusto, que la configuración de la mordaza sea así, estilo múltiple, lisa en un lado, dentada en otro. En lo que es el trabajo mío, en lo que es la plomería, el gas, en lo que es mis oficios, yo preferiría la B corte y B corte invertida dentada. Pero bueno, no puedo hablar mal de Durol, o no puedo decir que la Durol falla, porque no es Durol, esto es una genérica. Yo pensé que las Durol iban a tener otro precio, al margen del precio. Acá no es fácil de conseguir en Aedo, o al menos en las ferreterías que yo me muevo, ya lo dije, pero quiero darle un cauce a la información. Pero varios amigos comentaron que si bien yo esta la pagué 15, la Durol por ahí está entre 17 y 18 pesos. La de 12 que yo compré la pagué 18, entre 18 y 19. Tendría que ver el tiquecito, pero está entre 18 y 19, y me pasaron información que la Durol oficial está 22. O sea que sacando la imposibilidad de comprar la unidad Durol, la diferencia económica no era tanta. No me arrepiento de haberla comprado. Quizás lo que yo estoy pagando en cuanto a disconformidad es porque se trata de una unidad genérica. Ahora, si fuese la copia fiel y simplemente la Durol dice Durol, van a tener que ver esos detalles, porque créanme que no les va a tardar en aparecer el problema del tornillito, que es fácilmente solucionable. Yo esto obviamente ya lo voy a corregir. No le voy a permitir que se termine de zafar del todo y se pierda alguna parte. Esto lo voy a corregir. Voy a ver qué tornillo trae, qué tipo de rosca trae, y seguramente le pase un machito con una medida posterior, que el tornillito pase por a través del fleje cómodamente. No voy a agrandar nada. Pero bueno, en esencia tiene relativa resistencia a la oxidación.
está bien, yo la tengo completamente engrasada, lubricada, porque la he bañado en líquido hidráulico por todos lados, como para, bueno, que se deslice un poco más suave. Y quizás el contacto que tuvo hoy con el armado de los niples del termo y demás, eh, eh, haya estado prevenida del óxido. Me ha pasado en otras unidades de INCO, por ejemplo, que terminaba la tarea, llegaba al taller y las tenía que secar porque ya tenían la gotita marrón. Las de INCO tienen poca resistencia a la oxidación. En este caso, la herramienta no se ha oxidado. Desconozco si es producto de que uno la ha bañado y ha quedado, más allá que obviamente no va a ir con la herramienta toda aceitosa, pero quizás haya quedado protegida en en alguna situación que por ahí estuvo en contacto con el agua. Después, bueno, cromo vanadio, nada, no sé, sí sé. Exigencia a romper, no le di nunca. No le di nunca. Ustedes saben que yo las herramientas las cuido. Agarró este juego que quizás es un poquito superior al que traía antes. Al que cuando la mostré nueva. O sea, nueva, sigue siendo nueva, pero ya tiene un día, una jornada y media de trabajo. Y se cruzó así. Les pido a los amigos que sí lograron comprar Durol, que dejen o me hagan llegar a través de Instagram o Facebook su experiencia. Su experiencia. Por ejemplo, tengo la información, yo porque no estuve atendiendo mucho las redes, el amigo Jonathan ha roto la pico francesa Bremen. Yo la unidad la tengo. No le di toma de contacto porque yo sé. El que confía mínimamente en mí, más allá de la idea que tenga sobre mi persona, sabe que yo hace muchos años que estoy con herramientas, que trabajo en forma profesional con herramientas, y yo créanme que al maneo de la Bremen, pico francesa, ya me di cuenta que esa herramienta no resistía. No resistía. Por eso desistí en mi desistí en mi ganas de probarla, porque se iba a romper y iban a decir, como la mostró el otro, vos que lo querés hacer quedar como un mentiroso. Si a él le da resultado en la prueba de banco apretando una válvula de alivio de bronce o un manguito de los de gas de 3/4 de bronce y ve cómo se posicionan las caras y demás y lo tiene con... Está perfecto, es su experiencia. A modo profesional, aunque les parezca mentira, les suene a mentira, les suene a verso, les suene como les suene, ha dado más resultado lo que es Dishu, por ejemplo, costando la mitad. Y muchos dirán, está bien, te dio más resultado, hay que ver cuánto se prolonga en el tiempo esa condición. Y miren que han tenido situaciones de haciendo fuerza en la vida real, en serio. Les hablo de apoyar la espalda contra la pared y con el pie presionar la pico del oro hasta que, bueno, patine, se caiga, se rompa o afloje. Aflojaba. Muchos dicen también, Tano, no es necesario hacer esas cosas porque vos calentás la pieza, bla. Sí, ya lo sé, pero hay lugares donde no se puede hacer esa maniobra. ¿Por qué? Porque es un niplecito que está dentro de una pared, es un niple que está al lado de una caja de luz y se cruza el caño corrugado, corremos el riesgo de tener que trabajar el doble por la misma plata para arreglar la misma macana que nosotros mismos ocasionamos.
Por ejemplo, había leído el comentario del un querido amigo, una persona que yo aprecio mucho, Lorensis, que me decía que su padre decía que Baco era lo mejor y que N. Rucci era lo mejor. Yo coincido en cierta manera con tu padre. Baco es o fue lo mejor en su época, pero en determinadas situaciones. En lo que es Pico del Oro, al menos a mí, y por ahí en consenso, hablando con algunos talleristas que saben de mi fanatismo por las herramientas, me han dado la misma devolución. La Pico del Oro Baco al mecánico le sirve. Al mecánico le sirve porque el uso que se le da en mecánica es general y no de un torque supremo. En plomería, la plomería si hay que dividir, la plomería o el gas, bueno, puede tener algunas variantes más que también se pueden aplicar a la plomería. Si tenemos que contar con 4 o 5 herramientas indispensables para trabajar como plomeros, sacando ahora los plastiqueros estos, que bueno, para mí los respeto, yo también trabajo en materiales de termofusión y en materiales roscados, pero considero que ante una instalación roscada, todavía se puede salvar algo de lo que fue la esencia del llamarse plomero. Ahora, bueno, yo despectivamente los llamo plastiqueros. Hoy en día, cualquiera que tiene una termofusión y una termofusora, perdón, y trabaja relativamente prolijo, se puede llamar plomero. Antes había que tener algún concepto de hacer una rosca, hasta dónde llega la rosca. Después no era como es ahora, que si te quedó, armaste el muñeco afuera y lo tenés que meter adentro del baño, lo curvás, lo metés, lo soltás y solo se mete en la canaleta. Espero me interpreten la maniobra. O sea, vos curvás, lo metés y queda. Andá a curvar un caño galvanizado de media y hacer esa maniobra. No se podía. Había que trabajar al milímetro. Al milímetro. Un centímetro de más era corregible cuando 2, 3, 4 milímetros de menos te quedaba el caño afuera. Pero bueno, en esencia le respondo al querido amigo Lorensis, pues me voy por las ramas y mezclo respuestas con lo de la Pico del Oro, que verdaderamente me sacó un poco de onda porque ya lo vamos a resumir, ya vamos a llegar a la conclusión, pero bueno. La Pico del Oro Rucci, respeto la palabra de tu viejo, yo es la segunda, yo tuve 3, una la perdí en la casa de una pareja, que después recordé por qué no me dolió perderla. La Pico del Oro Rucci, yo creo que no puede haber un fanático de la marca que diga que es algo que sirve. Están los que van a decir es una retro herramienta. Es una retro herramienta y es retro herramienta. Estaría bueno que se dediquen a hacer algo contemporáneo, algo de esta época, porque para trabajar con retro herramientas y compren 224, les va a durar más. La Pico del Oro Rucci no tiene mordida, no tiene mordida. Es dura, eso no se lo discuto a nadie, agarrá la de impacto, dale al buloncito, si querés agarrar, ponele de un grado más, no te la va a marcar, pero para que la herramienta trabaje y transmita la fuerza que vos le das a las palancas, la transmita a lo que es las mordazas, te puedo asegurar que es el doble que podés llegar a tener que hacer con esto, por ejemplo.
Y muchos van a decir, no, vos te montaste en un huevo la marca. Los invito a que compren la Pico del Oro, la usen, traten de apretar o aflojar caños y después prueben con otra unidad de menor valor, porque lo que están pagando es netamente el nombre. Y bueno, lleguen a sus propias conclusiones. Después es una herramienta que, para mi punto de vista, está pasada de dureza. Y claro, no tiene flexibilidad. Uno aprieta para lograr que muerda y esa presión la lleva hasta vaya a saber dónde, hasta la punta de la herramienta y se dobla como un moño, porque es así, por algún lado tiene que liberar la presión que junta, es así. Pero bueno, nada, Baco fue lo mejor en tubos, llaves, de hecho destornilladores, hasta llegar al de acetato o el de acrílico verde que todos tanto quisimos y tanto vimos como herramienta de tipo que sabe, ha tenido que contar con el apoyo de DPH, que era la mejor opción en destornilladores lejos. Pero ha logrado muy buenos destornilladores. De hecho, son respetables. Llaves de caño, la 142, la línea 140, la 147 creo que es la última. Es espectacular, no se discute. Pico de Loros ha ido evolucionando y la terminó de dejar bien, una Pico del Oro digna, con la de doble cremallera. Después, las de cremallera simple y más la de las líneas cromadas, que ya hemos hecho el video y hemos hablado, a mí en lo personal no me han dado resultado. O sea, no tiene mordida, no está configurada para que eso ocurra. En mecánica puede que anden bárbaro. Pero bueno, esto le quería responder al amigo Lorenzi, que es un tipo que aprecio un montón y cada vez que veo un comentario de él me alegro porque sé que no tiene mucho tiempo y bueno, se toma a veces el tiempo para mirar los videos. Muchachos, si esta es una Durol a la que le falta el nombre, tengan cuidado en determinadas situaciones. Yo no la pasé de ajuste, la usé como uso todo este tipo de Pico de Loros, a las cuales le tengo un poquito más de respeto porque me da miedo que colapsen. Y desgraciadamente, teniendo 4 o 5 opciones genéricas, la primera vez que me pasa, que me encuentro, observen que esto ya está muy suave. Y de hecho lo he mostrado y lo voy a volver a mostrar. El tornillo zafa. El tornillo... Esperen porque si no parece que gira el destornillador solo. Porque también agarré uno medio grande. Pero si se fijan, el tornillo no aprieta. Obviamente la herramienta es mía. Yo la pagué, la compré. Y vamos a ver si con este se aprecia mejor. Por eso busqué que sea plano, no porque no tenga Phillips. Si todas estas falencias se trasladan a la herramienta Durol propiamente dicha, bueno, muchachos, tengan cuidado en algunos aspectos. Yo sé que es tentadora, es linda, a mí me sedujo bastante. La situación de la apertura extra, después da cierta comodidad al momento de presionar y trabajar. La disconformidad con la mordaza la tengo con esta, pero también la tengo con cualquiera que venga con esta con configuración de áreas lisas y dentadas. Para mí tendrían que venir o lisas o dentadas o mixtas.
pero con una configuración orientada al oficio. Como dije, o intenté decir y me fui por las ramas, si tenemos que contar con 5 herramientas indispensables para la plomería, sin lugar a dudas, la Pico del Oro, ya sea 10, 12 o 16 pulgadas, que tiene poca difusión. Yo la única que tengo es de la línea Baum, marca India, de la cual estoy viendo de conseguir otra. Se usa mucho en lo que es uniones dobles, acoples rápidos, de 2 pulgadas, por ejemplo. Y me dirán, ¿en dónde ponen un acople, una unión doble de 2 pulgadas? Las válvulas las válvulas que reemplazan a los depósitos, las válvulas de inodoro, tienen que tener una bajada independiente de cuanto menos 1,5 pulgadas, que generalmente lo ideal es 2 pulgadas. Y bueno, la unión doble es así. Ahí va una Pico del Oro que abra cerca de 90 milímetros. La de 16 pulgadas es la indicada. ¿Y por qué no le mandás una Stilson? ¿Por qué no le mandás una llave de caño? Porque la hostilidad con la que se maneja esa llave en una tuerca que no deja de ser plástica, la rompe. Entonces, con la de 16 pulgadas va perfecta. En esos diámetros va perfecto. Me ha tocado, de hecho están los videos, quizás plomeros que no tenían la terraja para roscar en 2 pulgadas, han dejado donde era la unión del caño que baja con la bajada previa que dejaron con la brida previa que dejaron para hacer la unión entre caños, han dejado acoples rápidos. ¿Qué pasaba? De vez en cuando, al estar en la terraza, el acople se desvinculaba. ¿Por qué? Porque no lo dejaron con cierta distancia, cierta distancia entre puntas, tendría que estar el caño así, el acople puesto, y le faltaba quizás, 1 centímetro, 10 milímetros, que en eso es poco y es mucho a la vez. Cuando uno pone un acople, tiene que tener la certeza que los caños quedan tocando. De hecho, yo, cuando trabajaba con los acoples Polymex, y les estoy hablando de hace mucho tiempo, no es algo que se haya inventado ahora o hace pocos años, cuando yo trabajaba con los acoples Polymex, de hecho Polymex hay acople en codo, acople en T, llave de paso acople. Hoy en día todo lo que estoy diciendo hay. En aquella época era innovador. Acople en T, acople reducción, sería una T burrito acople, una T caballito acople. Todo eso era la línea Polymex. Y bueno, para mí es una pieza válida el acople y nada. Terminé llegando a la conclusión que para las bridas de esos elementos, lo mejor es una llavecita cadena de la marca Bremen, que compré alguna vez pensando en ese uso, pero la venden como sacafiltros. Sacafiltros, muchachos, la verdad que, al menos con las que yo compré, no lo intenten porque la van a partir en 2 minutos. Más si estuvieron en un lubricentro, no se tomaron el trabajo de ponerle una gotita de aceite al O-ring de asiento, o si en vez de apretarlo con la mano, como se apretan los filtros de aceite, pero no con la mano así y ya está, un ajuste, si por ahí le metieron llave para apretarlo, dado que los filtros de aceite vienen hasta con una configuración que tiene una tuerca. Si por ahí metieron la llave y le dieron para hacérselos, bueno, vamos a hacer las cosas un poco más profesionales, entre comillas, pues está mal, con esas llavecitas saca filtros que yo le digo, no lo van a lograr. Se van a ver en obligación de, con una varilla, clavarlo y girarlo, como he hecho 250.000 veces. Eso es así.
Conclusiones para no alargar ni pronunciar mucho el tema, porque puede que tenga sentido como puede que sea irrelevante. Puede que tenga sentido porque muchos estén convencidos, como yo, que es la misma herramienta que Durol, pero no lo dice. Dado que la diferencia de precios está ahí, para muchos puede ser irrelevante, para otros puede llegar a ser una pista de para qué lado apunta el viento. La herramienta la tienen que probar ustedes para ver si quizás es lo que esperaban. Yo, como dije, estoy en tratativas de comprar una Durol de 10 pulgadas. Una Durol de 10 pulgadas. Para ver si pasa lo mismo. Si pasa lo mismo, ya doy por sentado que es la misma herramienta y se acabó. Se acabó. Pero bueno, agarró este juego, el tornillo, que es una área importante, una de las tantas áreas que tenemos que cuidar en este tipo de pico de loros, zafó, pero zafó producto del uso, porque esto estaba bien armadito y no es que le faltó freno químico ni nada, porque si fuese que le faltó freno químico, uno aprieta y ya llega a su tope. Después, cualidades de la herramienta. Cómoda, muy ergonómica, como llaman muchos. No fatiga la mano en el uso prolongado de la herramienta. La apertura extra, que voy a ser un defensor siempre de la situación. Ha trabajado, si bien no ha hecho una fuerza extrema, producto de lo que dije, no son herramientas que yo vaya a exigir a romper, pero bueno, ahí se ve el uso de la unidad, los dientes como corresponde, se ha gastado la pintura en lo que es el área lisa, el área plana. Para trabajar con superficies redondas implica hacer un poquito más de fuerza, producto de tener esas áreas lisas. Y bueno, en líneas generales, ninguna de las posiciones se ha zafado. Miren que la he posicionado, he tratado de probar, arrimar uno más, hasta donde uno considera, porque las de doble cremallera que se usan como las uso permanentemente, sé en qué posición trabaja para cada diámetro. Bueno, en esta tuve que empezar a acostumbrarme a donde la herramienta se siente más cómoda para trabajar. Es mentira, o al menos en mi caso, no pasó que la herramienta quede con carga. Cuando uno verdaderamente quiere imprimir fuerza, la herramienta se va. Pero no me refiero a una fuerza con un caño de 2 metros y darle. Me refiero a quedó posicionada, vamos a ceñir, la herramienta se te va a la mierda. Que queda puesta, pero que logres trabajar con una mano con la herramienta en situación de ajuste o aflojando, a mí no me pasó. Después, bueno, nada. Para los que se enamoraron, porque tuve varios mensajes. Che, ¿dónde la puedo comprar? Yo no doy direcciones, eso ya quiero que lo sepan. Yo no doy direcciones. Si por las referencias que di logran llegar, porque ha pasado en alguna situación que yo dije en tal y tal lado y los amigos, los videovidentes conocen y van y logran comprar. Pero yo nunca di nombre, yo simplemente digo dónde adquiero las herramientas. Si algún amigo se ubica en William Morris y la puede localizar y comprar, bueno, se va a encontrar con estas condiciones favorables y adversas que posee la herramienta. En ninguna de las otras me ha pasado que se me zafe esta rosca. Obviamente tiene reparación, ya dije, le pasaré un machito, calculo que en un octavo,
o una medida un poquito más. Y si no, un tornillito más largo con una tuerca. Calculo que no jode que tenga la tuerquita, lo tendría que estudiar bien. Lo tendría que estudiar bien porque en las que denominan patente vencidas no jode. No, en esta tampoco. En esta tampoco. Quería ver si el barrido al momento de subir la palanca era o no. Y bueno, nada. No me arrepiento. Hay que retocarle eso. Hay que retocarle eso. Y por el momento no sugiero la compra. Por el momento no sugiero la compra. No me meto con las Durol porque no las tuve. Ya la tendré. Y ahí hablaremos en forma fehaciente. Sí impacta, sí enamora, sí gusta, pero no llega ni a ser para sentirse un semicheto. Dejo este video con puntos suspensivos a la espera de que algún amigo de los que me dijeron que compraron Durol la prueben una jornada y media de trabajo, como he hecho yo, y digan, ¿pasó o no pasó? Vuelvo a repetir, la mía no es Durol, es genérica, pero podemos llegarnos a encontrar con esos factores comunes en una unidad que diga Durol. Después, nada, gente, trato que de este lado esté siempre la transparencia. No se olviden que si la pagué 17 pesos, eran 17 pesos míos. Si hubiese partido, eran 17 pesos que yo perdía. Y si la herramienta dura, le corrijo eso del tornillito que lo detecté juntando las herramientas, viniendo al taller. Si esto salta y se desparraman las piezas y se pierden, podemos correr el riesgo de no encontrar más el flejecito. Vieron que uno generalmente trabaja no arriba de un banco, trabaja en la tierra, trabaja por ahí en altura. El tornillito podía haber volado, pero estamos hablando de una genérica. Les dejo los puntos suspensivos para los amigos que pedían pronta toma de contacto. Está en marcha. Les doy las primeras apreciaciones. Que no son ni positivas ni negativas. Está en proceso de prueba. Le puedo decir las cosas que a mí me han dado resultado, las cosas que valoro de la unidad y las que verdaderamente me dan que pensar. Les mando un saludo. Espero que anden bien. Hoy charlita de las que estamos más acostumbrados. Si bien este canal es un canal de cuestiones técnicas, devenido en toma de contacto de herramientas, devenido en charlitas de taller, devenido en divulgación técnica, pero bueno, como no me interesa meterme en un nicho definido de YouTube, si hoy se me ocurre contarles el día que decidí armar un carrito Rulemane, les cuento. Hoy lo importante era llevarle la información a los amigos sobre esta Pico del Oro, que tiene muchas cualidades como algunos defectos. Les mando un saludo, espero me sepan entender y no es mala leche con otro canal. Espero, si el otro canal que las tiene posta nota esas falencias, lo cuente porque serán algunos pocos pesos más de los que yo pagué, pero no son de él, son del que la compra. No sé si se entiende. Entonces, el día que yo compre una Stanley doble cremallera, 7 posiciones, y la herramienta no sea lo que yo estoy acostumbrado, les digo, muchachos, vamos a esperar un tiempo y vamos a comprar otra y veremos. Pero por ahora sigue siendo la reina por encima de cualquiera, por la experiencia de uso y resistencia de la herramienta. Nada más. Les mando un saludo y yo me voy por las ramas y se hace largo, pero bueno.
Ya haré un video más cortito para los que piden videos de 5 minutos. Bueno, ya les haré la devolución en 5 minutos.